Mi papá, yo cuando entré al programa, acababa de morir y una de las razones por las que yo no quería, o sea, sí quería entrar, pero me dijeron, el duelo de una persona puede tardar meses, puede tardar días y de repente te cae el 20 y a mí me cayó adentro con 16 desconocidos y sí estuvo espantoso, o sea, porque me cayó el 20, así literal, totalmente consciente de que se había muerto mi papá dentro del programa. Imagínate. Por eso dije, bueno, vamos a recordarlo y agradecerle, ¿no? Como dicen, puedes llorar porque se fue o puedes agradecer que lo tuviste, ¿no? Y Es mira, este tipo de cuestión de cosas, percepción. comentarlo es mantenerlo vivo. O sea, Uh-huh. yo veo luego en el Dice, Facebook que mira, las personas mueren cuando dejas de recordarlas. te tengo a ti y a tu hermano en el Facebook y yo siempre veo que siempre, cada vez que cumple años, lo festejan. Uh-huh. Los iglesias no éramos tanto de festejar los cumpleaños, ¿eh? Pero cada que puedo, en este reality, no, en este podcast, cada vez que puedo lo menciono a mi papá. Futuro es igual a ansiedad y pasado a depre. No queremos que nos baneen No, pues más bien, el podcast. independiente, o sea, no es tanto que el futuro sea ansiedad o que el pasado sea depresión. Exceso de futuro es ansiedad. Exceso de pasado es depresión. La ansiedad no se produce por lo que te pasa, eso es un mito. La ansiedad se produce por lo que tú piensas a raíz de lo que te pasa, porque estás sobrepensando. Si te quedas sin trabajo, eso no te produce ansiedad. Te produce ansiedad decir, no tengo dinero para la renta, A pagar. para la escuela, para la hipoteca, me va a dar cáncer, quimioterapia. O sea, te vas a un escenario totalmente inexistente. Y como es algo que no puedes controlar, eso te genera ansiedad. No el futuro como tal, es el exceso de futuro, ¿no? Un pensamiento, hay un psiquiatra que se llama Sean Grover, que yo sigo mucho, y él te dice que un pensamiento, si lo igualas con algo real, tiene el mismo efecto en tu cuerpo. O sea, si piensas que afuera hay un dinosaurio morado que te va a comer, o entra un perro rabioso a morderte en la vida real, el miedo es el mismo. Sí, totalmente. Tu cabeza te dice, sí hay un dinosaurio morado afuera. Y te vas a asustar de la misma manera que si viene un perro y te va a morder. Entonces imagínate, este psicólogo psiquiatra Sean Grover dice que el 91.4% de las cosas que te preocupan nunca suceden. Donde ponemos la atención, ponemos nuestra energía. Uh-huh. Y la energía es la que pues, nos mantiene vivos y cuerdos o no cuerdos, ¿no? Uh-huh. Qué cosas, man. Estaba platicando con un amigo, me decía, oye, ¿pero van a hablar de depresión aguda o de depresión de perdí mi trabajo y estoy estoy en la depre? O tomé mucho y estoy crudo y estoy depre. Me dice, ¿es aguda o no es aguda? Vamos a hablar de depresión aguda porque depresión aguda ya es clínica, ¿no? O sea, ¿tú sí notas esa diferencia o una depresión de cruda te puede llevar a una depresión aguda? Pues es que mira, puede ser un tema hereditario, puede ser un tema genético, puede ser una cuestión de una depresión post-trauma, ¿no? Pierdes un familiar, te corren del trabajo, asesinan a alguien enfrente de ti y ¡pum!, ¿no? Sinceramente yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Sí, no claro, soy, por eso mismo no quiero ¿no? hablar de depresión aguda. Lo que yo trato de hacer es una persona que sufre estos trastornos. Ahora, ¿tu depresión es aguda o es de...? No, es que mi principal problema es más la ansiedad. Y cuando tienes tanta ansiedad, viene de la mano una depresión, porque te sientes totalmente incomprendido por sentirte mal todo el día, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, independientemente si es crítica, si es crónica, si es aguda, es ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Mi respuesta fue, lo que sea. Lo que sea, ¿No? ejercicio. Entonces, Tú estás haciendo ejercicio, ajá, ¿verdad? la cuestión de esto es el sentirte bien y más enfocado en cuestiones de salud mental, no es para el que lo necesita, eso es un mito, es para el que lo quiere. Para que lo quiere. Entonces, si tú no quieres sentirte bien, o sea, tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es como el que fuma. Tú no puedes cambiar a alguien que no quiere ser cambiado, ¿no? O sea, entonces, la bronca de la depresión, muchos piensan que la depresión es estar triste, ¿no? Muchos piensan que la depresión es estar enojado. Por eso la depresión es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido. La depresión es cuando se le va el color a las cosas, es como si la vida Órale, no tuviera sal. Entonces es como si fueras un zombie, ¿no? Entonces no es que estés enojado o no enojado. De hecho,
un porcentaje muy grande de las personas que se quitan la vida, ¿no? Se desviven, como dicen en las redes. Se desviven. Son personas que económicamente están bien, ¿no? Órale, Entonces todos dicen, Sí. Eso todos te iba a dicen, preguntar, todos ¿a qué dicen, venía eso? ¿por qué? Si tiene todo, ¿no? Y no, tiene todo lo que tú crees que es tener todo, pero obviamente emocionalmente trae un trastorno espantoso, mentalmente trae unas broncas espantosas, y todos piensan que como tiene se resuelta la parte económica, pues ya está del otro lado. Pero la verdad no. Entonces, en mi caso, lo que yo he hecho y siempre le sugiero a la gente es pedir ayuda. Primero es detectarlo, ¿no? Es como en Alcohólicos Anónimos. Sí, es Si lo que no, te iba a decir. la primera etapa es la aceptación. Si no aceptas que tienes un problema, si tú no aceptas que tienes COVID, así COVID, ¿cómo te vas a curar del COVID? ¿Cómo vas a pedir ayuda del COVID? Ajá. Y a lo mejor no hueles, a lo mejor la comida no te sabe, a lo mejor Pero no sabes que tienes COVID. temperatura. Si no lo aceptas y no vas con un doctor, no te van a dar paracetamol y te van a aislar, ¿no? Hasta que tú dices, tengo COVID, te alivianas del COVID. La bronca de la depresión, la bronca de la ansiedad, la ansiedad no es una enfermedad, es un síntoma, ¿no? La bronca es que te sientes totalmente incomprendido. Es algo totalmente solitario. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes qué te está pasando. No es como que yo te diga, tengo miedo a las arañas, aracnofobia, alturas, acrofobia, cosas grandes, megalofobia, a vomitar, emetofobia. No, aquí es, no quiero salir de mi casa. No sabes cómo comunicarlo. No sabes qué te está pasando. Lo que yo te puedo hablar es de mi experiencia. Ándale, eso está mejor. Que Ajá. es lo único sí, como lo ve el mundo. ¿no? Como lo tengo yo, Sí. como yo lo viví. Yo tuve un 2012 espantoso. Entonces estuvo tan complicado que yo me tiré al alcohol y a las drogas, ¿no? Entonces, las sustancias potencializan para mal estas cuestiones de ansiedad y de depresión. Entonces, cuando yo fui a checarme, porque pues, pedí ayuda, ¿no? O sea, no, como te dije, esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere. Claro. A mí me dijo el psiquiatra, que yo decía, el psiquiatra es para los locos. ¿Cómo ir yo a un psiquiatra, no? Me sentía como derrotado. Sí, me imagino. Y luego me di cuenta que ¿quién es un loco? ¿Qué es ser loco? ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién te dice que sí o que no? Mi respuesta es, todos los seres humanos estamos locos. Estamos locos. La diferencia es que algunos... Dígame, licenciado. Es que nosotros tratamos pues de alivianarnos, ¿no? De sobrepasar esto, de sobrellevarlo. ¿Tiene cura o no cura? No sé. Pues es que la sanidad Pero es subjetiva. yo vivo a todo. La sanidad Tengo es altos, tengo altos y tengo bajos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los objetivos de la vida es que cuando te sientas bien, dure más, y cuando te sientas mal, dure menos, ¿no? Entonces Pues lo que sí. me decía a mí el psiquiatra es, tuviste broncas de adicciones, tuviste broncas de alcohol, tuviste broncas de muertes, de accidentes, tal, y esto te generó Pues sí, una depresión post-trauma, en mi caso. Descompensación. Pero yo no tengo una cuestión de depresión como hereditaria, como crítica, crónica. El mío fue por una razón. A lo mejor el sentir puede ser igual que alguien que tenga depresión aguda, no sé. Y lo que yo hice fue tratarme, pero mi principal problema es la ansiedad, los ataques de pánico. Órale. Y eso hace que se me desate una cuestión de Oye, dime una cosa, ¿y los ataques de pánico son después de haber sido baterista de Instituto Mexicano de Sonido y haber viajado por alrededor del mundo? ¿O fue antes de subir a los escenarios? Desde la primaria. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Yo tengo ataques de pánico desde la primaria y es lo más feo. O sea, no conozco nada más feo. O sea, que sientes de que te van a hacer algo. No sientes que te vas a morir. ¿Pero cómo? ¿Por tristeza o porque alguien se enojó contigo o por una discusión? Hay muchas razones. Puede ser como un estímulo externo, que sea, no sé, si ahorita hay un temblor y estamos aquí en la del Valle, te va a dar un ataque de pánico a ti. Sí, aquí Si ahorita entra un comando armado, te va a dar un ataque de pánico y a mí también. Sí. Pero al final se va a ir porque la parte consciente e inconsciente se ponen de acuerdo y dicen, ahí te va. Te sentiste así porque tembló. Relax. ¿No? ¿A ti te queda? No, a mí me da sin algún... sin algún... Órale, ¿qué no? Sin algún motivo. Entonces, la explicación, como yo me sentía tan mal, me puse a leer, a ver qué es un ataque de pánico. Empecé a ver a psiquiatras, a psicólogos, a leer libros, a viajar, en búsqueda de la respuesta, de decir, me he sentido mal toda mi vida, ¿no? ¿Por qué, no? Y ni siquiera, no ha habido nadie que me diga o que me comprenda. Siempre es, respira. En Ucrania se están muriendo y tú con tus
O sea, Órale, qué cosas, entonces ¿no? te sientes más solo Sí, de, te de- sientes de lo más que solo. crees. Entonces lo que yo hice fue, empecé a leer hasta que encontré una respuesta a como yo lo entiendo. Que no Ok. es, yo no soy doctor, ni psicólogo, Sí, ni sí, sí, terapeuta. sí, sí. Entonces te dicen que desde la antigüedad, ¿no? Desde los cavernícolas, los animales o los seres humanos, cuando están en una situación de riesgo, las únicas dos opciones es correr o pelear, ¿no? Fight or flight. O sea, vuelas o te agarras a madrazos. Ay, No hay de nunca lo había otro. escuchado eso. Entonces, si ahorita entran dos güeyes con un bat, ¿qué haríamos tú y yo? Pues no podríamos correr, tenemos que pelear, ¿no? Nos rompemos una madre o Sí. te echas a correr. No hay de otro. Sí. Entonces, para que veas qué inteligente Sí, es el porque la cuerpo. salida está ahí, Ujú. tendríamos que cruzarlos. Para que veas qué inteligente es el cuerpo, toda la sangre se te va a los brazos para que pegues. Órale, qué O se te va a las piernas para que corras. Por eso cuando alguien te asusta, como toda la sangre está en brazos sin piernas, deja de pasar sangre en tu cara y cuando alguien te asusta te dicen te pusiste blanco. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que el cerebro produce una sustancia que se llama cortisol y adrenalina. Sí, La adrenalina sí. la ubica, el cortisol es la sustancia del estrés. Entonces tu cuerpo está como que tus sentidos se rebelan en contra tuya para decirte aguas, algo va a pasar. Entonces corres más rápido, tienes más fuerza, estás más al tiro porque estás como en un mecanismo como en un warning de defensa, es decir, aguas. Entonces tú ves hay videos en YouTube de que un coche atropella a un niñito y la mamá levanta el coche. Ah, sí, sí, y- sí, y sí, se- sí. O que, Toda la sangre se va a los brazos. O que llegan para defenderse. y unos perros están persiguiendo a un señor y el señor trae dos niños y no lo alcanzan los perros. Y lo convirtió en Avenger. Dices, no, él está dando el 300% porque su cuerpo tiene cortisol, tiene adrenalina, sus músculos están tensos, la sangre está en las piernas y en los brazos y está en una cuestión de hago esto o me muero. Órale. Entonces, un ataque de pánico es eso. Órale. Tu cuerpo tiene cortisol, adrenalina y todos tus instintos algo te va a pasar. Algo pasa en el cerebro que manda esa información. Entonces puede ser un estímulo externo. ¿Qué es externo? Un tsunami, un temblor, un asalto, un grito, un choque. O algo interno, que es un pensamiento, Ok. un olor, un color, algo que hace que veas que a lo mejor tienes un trauma, hay cierto anclaje El anclaje, de sí, la sí, primaria y de repente el escenario se asemeja a lo que viviste sin darte cuenta porque es un tema inconsciente y ¡pum! Que suma. Entonces tu cuerpo, como te platicaba hace rato, ¿no? Lo real y no real no lo distingue, lo ve totalmente igual. Entonces tu cuerpo se asemeja al escenario de cuando tuviste un abuso sexual que ni te acuerdas, porque como mecanismo de defensa está totalmente Sí. escondido, pero presente, cabrón. Y de repente el escenario se asemeja y te da un ataque de pánico porque tu cuerpo lanza cortisol para decirte aguas. El problema de los que sufrimos ataques de pánico es que puedes estar en la calle, en el cine, en un camión, en un avión y te llegan estos shots de cuidado como si te estuvieran apuntando aquí. Entonces la gente tiene miedo a lo que no conoce. ¿Y qué haces tú cuando te suceden esos? Cuando me sucede eso, y ahorita ya no controlado porque yo no lo he podido controlar, pero respiro. Dicen que cuando te sientes mal, respiras mal. ¿Por qué no hacerlo a la inversa? Respira bien para sentirte bien. Claro. Entonces cuando a mí me dan esos ataques, la gente no se da cuenta. Porque no hay un caso registrado, Oli, no hay un caso registrado en el mundo de alguien que se haya muerto de ataque de pánico. No te pasa nada. O sea, si un está en la peor crisis del mundo y lo agarras a una silla y lo amarras, va a gritar, llorarte, pero no le pasa nada, se le va a pasar. Claro. Pero en ese momento, tu cuerpo te está diciendo te vas a morir. Imagínate cómo se siente, ¿no? Entonces, es espantoso. Y ya que te pasa, todos te dicen, respira, no pasa. Entonces, te sientes muy incomprendido, güey. Oye, y después de darte cuenta de esto, antes de darte cuenta, ¿te medicaste algo? No, toda mi ¿Nunca te vida, has medicado? no. Sí. ¿Te has medicado alguna vez? Toda mi vida me le eché así porque ni sabía que era esto. ¿De chavito? Sí. ¿Te tomabas algún No, nada. ansiolítico? No, Nada. no. Ah, qué bueno. No. ¿Cuándo llegaste a tomar un ansiolítico? El problema fue, como estaba tan chiquito, pues no sabía ni cómo explicarlo. O sea, era un temor espantoso. No sabía cómo explicarlo y así me le eché toda la primaria. Y en la secundaria se me quitaron y ya hasta que toqué con la banda en un Vive Latino, se me regresaron y espantoso. Y ahí ya pedí ayuda y ya fui con ¿En un el psiquiatra. escenario te pasó? No, bajándome a tocar. Y luego ya... O sea, que no te da, o sea, si pones una media, ¿te da cada año? Ahorita no me han dado hace como 6 años. Ah, qué bueno. Pero me llegaron a dar 30 al año.
horrible, 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 espantoso. Entonces, Años. mucha gente, A los 34 mucha años. gente se ha quitado, la vida, pero no es porque los ataques como tal lo hayan hecho, no. Es tanta la desesperación que ellos prefieren quitarse la vida. Brincar. Órale, qué Porque fuerte. es Sí, es lo horrible, que te iba a preguntar. ¿El sentir demasiado te lleva a depresión y ansiedad? Por ejemplo, Kurt Cobain, Chris Cornell. Sí, no, y la bronca de ellos, o sea, una de las personas que yo más he admirado en mi vida es Kurt Cobain, Chris Cornell y Chester Bennington, el vocal de Linkin Park, que los tres se quitaron la vida. De hecho, Chester Bennington se quitó la vida el día del cumpleaños de su mejor amigo Chris Cornell, que había fallecido como un mes antes. Sí, cierto, ¿verdad? Y la bronca es, si tú le sumas a la ansiedad o a la depresión, le sumas sustancias, drogas, alcohol, todo Se lo vas a poner peor, potencializa. ¿no? Entonces, pero en ese momento, como tal, en ese momento, estás un poquito fugado de la realidad, ¿no? Como no te gusta estar aquí, prefieres fugarte e irte a otro lado con la sustancia. Pero cuando bajas, Uy, es uy. la ansiedad y la depresión se multiplica por Sí, 50. No tomes tanto, ¿ah? No abuses tanto porque el bajón, agárrate como la montaña rusa. Sí. ¿La depre ayuda a este tipo de personas a expresar su productividad artística? O sea, ¿crees que la depresión, la ansiedad, no sé, que haya vivido Kurt Cobain, Chris Cornell y Chester? Pues yo no creo que, o sea, no sé si los ayuda, a lo mejor en cuestión, no sé, de la lírica, de las letras o de la música, te puede ayudar como un canal de poder expresar lo que estás sintiendo, ¿no? Yo lo que siempre trato de hacer es normalizar estos temas de salud mental, bajarlos a un plano terrenal de si existe, ¿no? Las dos palabras más buscadas de Google a nivel 2021 y 2022 fueron ansiedad y depresión, a nivel mundial. Entonces, cuando tú buscas algo en el celular es algo totalmente personal. Tú no le dices a tu esposa, voy a buscar nada. Nadie le dice nada a nadie de qué vas a buscar. Sí, ¿no? Es un contacto con tu celular, tienes una duda y te metes. ¿Qué es eso? Entonces, imagínate el sentir del mundo entero, el sentir, que fueron las dos palabras más buscadas, ¿no? Y lo que yo trato de hacer con el podcast que tengo, con la gente que platico, yo doy pláticas en escuelas, en universidades, en la cárcel, en centros de drogas. Wow, Entonces, lo que yo trato de hacer, llevo más de 80 pláticas, es decirles, a mí me pasa. ¿Por qué? Porque hay un puente de comunicación, hay un puente de comprensión, hay una empatía de decir, yo no soy el psiquiatra que llega y... La ansiedad de 1720, que no digo que esté mal, pero en mi caso, todas las pláticas que vi a mí no me sirvieron. Hasta que conocí un psiquiatra que me dijo, yo sufro de esto y por eso estudié esto. Okay. Dije, órale. Entonces, hay un término un poco complicado y duro, pero me dijo, somos hermanos de dolor. Órale. Y ahí lo abracé. Y dije, Qué buena onda, Dije, no me digas, güey. Porque ya le puse nombre, Sí. ya lo bajé al presente, le puse un nombre a un trastorno, a una enfermedad. Bueno, en el caso de la ansiedad, que es un síntoma, le puse nombre a algo que me ha perseguido desde chiquito, que me he sentido totalmente incomprendido y solo. Entonces, en el momento que yo empecé a platicar todo esto, me dijo el psiquiatra, a mí también, lo abracé y dije, no estoy solo. No estás solo. Y pues es normal, más que nada verlo como normal, ¿no? Porque uno cuando... Es más común de lo que la gente Es cree. más común. Y el problema es que estaba leyendo, yo leo mucho de estas cuestiones de ansiedad, depresión, ¿no? Y creo que hay como 290 millones de personas que sufren estas tomas ahorita, ¿no? Wow. No sé en qué se basan esas cifras, pero a lo mejor son cifras de gente que pide ayuda. Imagínate todos los que se callan, todos los que no dicen nada, seguro. todos los que cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo. Entonces lo que yo trato de hacer es con mi granito de ayuda, a mí me pasa, esto es real, tiene cura, no sé, pero tiene un tratamiento y se puede controlar. Y puedes vivir perfectamente bien con altibajos como todo. O sea, ahorita escuchándote lo que dices, posiblemente el tener depresión o ansiedad, viéndolo como dos patologías, o no sé, como dos sucesos que le pasan al ser humano, sería como el que toma la mala decisión y fuma, porque ya tiene una dependencia. Sería, no sé, pero en el momento que decides ya no tener ansiedad ni depresión, buscas ayuda y empiezas a hacer algo para controlarla. Es como el que deja de fumar. Bueno, ya no me voy a juntar con gente que fume. Por ejemplo, llevo 6 meses sin fumar. 20 de septiembre dejé de fumar, dije, hasta aquí.
Me dio Felicidades. COVID y no, gracias, y no me sentía bien, o sea, dije esta gripa o me dio gripa y dije no me siento bien. Y seguía fumando. Y dije, no puede ser posible. Yo había dejado de fumar antes de casarme. Me casé y volví a fumar otra vez. O sea, como dije, bueno, voy a ver si puedo, como ya sabes, el 1 al día, así, pero pues es obvio que no. O sea, es 2, 3, 4, 6 cigarros. O sea, dije, no. Y te dicen o sea, que... Yo ya no estoy para Yo también eso. a lo que medio me enfoco, Mioli, es a la cuestión de las adicciones. Y te dicen que una de las principales características de las adicciones es de que te empiezas a preocupar, ¿no? Entonces tú no te vas a preocupar por algo que yo no te voy a decir, oye, ya le tengo que bajar el Netflix, ¿no? Porque pues me vale el Netflix. Pero si yo te digo, oye, Oli, ya le tengo que bajar el Netflix, es porque mi cuerpo ya me está diciendo aguas. Y no el Netflix no como tal, sino porque cómo estoy utilizando yo el Netflix. A lo mejor duermo mal, no llego al trabajo, veo series de zombies y me da, no sé. Y no es que el Netflix esté mal como tal, es por qué yo lo estoy utilizando, de qué manera. O el teléfono. De que, sí, no, pues puede haber. Dicen que una adicción es la única enfermedad que te mata antes de quitarte la vida, ¿no? Una adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda inmediata de la satisfacción, del placer, que el placer es adictivo, la felicidad no. Y puede haber adicciones a una sustancia o conductuales, o sea, puedes ser adicto a drogas, a alcohol o adicto a relaciones autodestructivas, codependencia. O a la comida. ¿no? O a la comida, o a las apuestas, o al ejercicio, al trabajo. Sí, al ejercicio también, ¿no? Y al final de todo esto hay un tema emocional espantoso, lo cual te quieres evadir de la realidad, ¿no? Y hay adicciones que son como más dañinas para la sociedad o que físicamente es más fácil de darse cuenta que otras. Por poner un ejemplo, si tienes broncas con las apuestas, pues vas a perder todo. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta? Sí, pero a lo mejor tienes broncas con adicción al gimnasio y todos te van a felicitar diciendo, es que hace mucho ejercicio. Puede ser workaholic, ¿no? Y dices, de las 24 horas del día trabajas 19 y ¿qué te van a decir? Es que trabaja mucho por la familia. La codependencia, ¿no? Que eres adicto a relaciones autodestructivas. ¿Y qué van a decir todos? Es que estás enamorado. No, tienes un tema emocional espantoso y te estás fugando y prefieres no estar en tu realidad ni hacerte... Dicen que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y incluyéndome, a la gente no nos gusta la responsabilidad. Entonces el tema de las adicciones es hacer todo lo posible para no estar conmigo mismo. O por ejemplo, al mal tiempo, buena cara. Escuchar música, cantar, ¿no? O sea, nivelar. Si tienes mucho trabajo, pues llega a tu casa a escuchar música, canta los fines de semana. Sí, hay una frase que yo uso en las pláticas, que es, los pajaritos cantan porque son felices. Y yo digo, no, los pajaritos son felices porque cantan. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Dibujar, pintar. ¿No? Y muchos, ¿qué estás dispuesto para ¿qué estás también dispuesto a hacer desconectarte? ¿No? Hay 4 neurotransmisores que produce la cabeza, que el cerebro, que son oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. Eso hace que sonrías. Pero esto es un proceso químico. Seas religioso, no religioso, ateo, agnóstico, creyente, vale. Es un proceso químico, ¿no? Si yo te digo, yo no creo en nada, sí, y me tomo 15 botellas de tequila y no me va a pasar nada. Pues no, güey, te vas a poner hasta tu madre, porque es un proceso químico. O sea, no es de que algunos sí y algunos no. No. Claro, entonces, estos neurotransmisores hacen que te sientas bien, quieras o no quieras, creas o no creas. Entonces, hay manera de poderlos producir. El segundo cerebro está en el estómago. De hecho, hay neurogastroenterólogos que te explican, ¿no? Entonces, quieras o no, creas o no en esto, es un proceso que te va a pasar. Entonces, hay alimentos. Colitis nerviosa, ¿no? Lo que le llaman a la colitis nerviosa. Hay alimentos, por ejemplo, hay un aminoácido que se llama triptófano, que es un aminoácido rico en serotonina, que es la sustancia de la felicidad. La dopamina es el placer, que es adictivo. La serotonina no. Entonces te dicen, yo me metí a leer triptófano, dije, ay, ¿qué es esa? Cuando empiezo a ver qué tiene triptófano, ahí decía... mariscos, nueces, cacahuate, pollo, pasa, o sea, entonces son alimentos ricos en serotonina, solo que la gente no cree.
Entonces digo, no es que creas o no creas. O sea que también le puedes ayudar a tu cuerpo Claro, con ese tipo cosas de que te alimentos. afectan a la ansiedad y te afectan Y a no la... tienes que tener depresión ni ansiedad, puedes tener una vida normal de alguna manera, Sí. con otro tipo de problemas, pero ayudar a tu cuerpo con ese tipo de alimentos. Y te vas a sentir mejor. O sea que ahorita que estabas hablando con alguien de dieta, quiere decir que te estás cuidando tu dieta. Sí. ¿No? Ahorita que antes de grabar, escuché Hablando que estabas con hablando con algo de la dieta, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es siempre, o sea, ahorita en este podcast lo voy a repetir muchas veces, ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Pues sí. A mí me dijeron, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y yo contesté, Mioli, lo que sea. Lo que sea. Porque yo ya, para donde volteara, veía negro, ¿no? Entonces dicen que cuando tú tocas fondo, lo único bueno es que lo único que puedes hacer es subir, güey. Oye, pero eso de negro no veías literalmente negro, o sea, sino veías como todo negativo, o como... No, pues me sentía muy mal, no quería salir a la calle, no quería salir a la casa, me encerraba, cerraba las cortinas, no, espantoso, espantoso. Dicen que hay 5 indicadores si estás entrando en un cuadro de ansiedad o Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sabe uno que está deprimido? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, esto es en cuanto a ansiedad. Digo, yo me enfoco más a ansiedad, que ese es Vamos a ansiedad. Que es mi principal problema. Pero la depresión van muy de la mano, ¿no? Supongo. Y te dicen, una es, ¿comes mucho o comes poco? Que en general comes por ansiedad y dejas de comer por depresión, ¿no? 2, ¿duermes mucho o duermes poco? La ansiedad, digamos que es upper y la depresión es downer. Porque la ansiedad es pensar para adelante, sobrepensar, y la depresión es para atrás, ¿no? Entonces, comes mucho, comes poco, duermes mucho, duermes poco. Todos los días los ves iguales. No hay una motivación. No hay una motivación. Como que la capacidad de asombro peló. No necesitas estar triste, que lo decías. No, depresión Es no un es estar sinsentido. Es un sinsentido. sinsentido ¿Qué hago de la aquí, vida. güey? Estás como estos huecos existenciales, estas preguntas filosóficas de que empiezas a cuestionarte todo y dices, ¿no? Que algo que me ha servido a mí es valorar lo que tengo y no llorar por lo que no tengo. Porque si le preguntas a la persona más exitosa que tú creas qué no tienes, pues te va a hacer una listota. Entonces, ¿por qué no enfocas tu atención en que sí tienes? Que sí tienes. Estaba leyendo que perdió un brazo en una guerra y estaba llorando y se echó 3, 4 años llorándole al brazo, ¿no? Sí. Y luego se dio cuenta que perdió 4 años en lugar de ver cómo podía vivir con el otro. Dicen que los músicos son más hasta la madre que los demás. Yo no creo eso, porque la droga y el alcohol evaden de la realidad y hacen sentir bien al ser humano, no al músico. O sea, yo conozco abogados, psicólogos, doctores, pilotos que son hastazos. Porque todo viene desde una infancia, ¿no? Dicen que cuando alimentas a un niño con amor, sus miedos mueren de hambre. Infancia igual a destino. Y hay 5 heridas que te rompieron la madre a todos los niños, a todos, hasta el que tuvo la mejor vida y el que son las 5 heridas del alma. Rechazo, humillación, traición, abandono, injusticia. Esas 5 te partieron toda tu vida. Entonces, cuando estás chiquito vienes arrastrando millones de cosas. Inconscientemente no las quieres sacar, no las quieres decir y cada quien se lo lleva solito. Pero eventualmente ahí están y eventualmente van a salir. ¿Y cómo salen? Con adicciones, con miedos, con traumas, anorexia, bulimia. Por eso a mí me dicen, ¿qué propondrías? No como un profesional del tema, porque no soy profesional del tema, como alguien que sufre esto. ¿Qué propondrías? Que desde morros, que desde chiquitos en las escuelas, hubiera una clase de inteligencia emocional. Tuvieran terapia a los niños obligatoria, pero cambiar el concepto al niño de que no es obligado. O sea, no que los estás llevando. Sí, tomas español, matemáticas, ciencias sociales y civismo y tomas tu clase de inteligencia emocional, de saber qué estás sintiendo, cómo estás sintiendo los traumas, los complejos, los miedos, que no fue tu culpa, que no está mal ser tú, que has hecho cosas malas, que las cosas personales no existen, poder tolerar la frustración, tolerar la presión, y eso hace que el niño vaya creciendo así, cabrón. No, que crezcas, que te rompes tu madre, y ya que estás totalmente traumado llorando, te dicen los psicólogos, vámonos a la niñez. Dices, mamá, ¿por qué no desde morro tratas de ir llevando al niño? Estaba leyendo un caso de una persona que se le murió su mamá. Estaba en el velorio, ¿no? Totalmente así llorando, desolado, incomprendido. Y la mamá estaba la estaban velando ahí en el ataúd, ¿no? Entonces, el chavito de la desesperación
se salió y se echó a correr entre las tumbas, era de día, ya estaban bailando el siguiente día, se salió a correr y se empezó a sentir bien. Y luego le empezó a dar culpa. Dijo, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo bien si mi mamá está aquí, muerta, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezó a hacer ejercicio, empezó a respirar, se empezó a hiperventilar, le dio el sol, vitamina D, y esto es un proceso químico. El día de la muerte de su mamá, aunque él no quisiera, corrió de la desesperación y entró este proceso y se empezó a sentir un poquito bien y luego le dio culpa. ¿Cómo me siento bien si mi mamá se acaba de morir? A lo que voy es, sí sirve hacer ejercicio. Claro que por O sea, supuesto, sí sirve que te dé la luz del sol. Sí, entonces, yo siempre les digo, si estás en un proceso de ansiedad, en una cuestión de depresión, trata de no usar pants, de no usar gorra, de rasurarte, de no usar tenis. Y le digo, ojo, si usas tenis porque te gusta usar tenis, poca. Si usas gorra porque te gusta usar gorra, poca. Pero si usas tenis y gorra porque no te quieres arreglar, estás retroalimentando la depresión. ¿La fama de Big Brother te dio depresión, ansiedad, perder el suelo o felicidad? Pues no fue, o sea, el programa no lo vieron como la gente esperaba. Y yo el objetivo que yo tenía era regresar a la música. Y la neta no regresé. No, fue contraproducente porque yo que estuve tantos años en la música, girando por todo el mundo y todos los productores, amigos de bandas que conocía, relacionan mucho Big Brother con Televisa, entonces fue contraproducente, ¿no? Que es una incongruencia porque el Vive Latino, pues de quién es, o sea, está Ocesa, está así, o sea, son los mismos, pero al final no, ¿cómo se dice? No me fue bien en ese tema. Yo pensé que iba a salir y las bandas me iban a hablar, güey, jálate conmigo, y no, la neta no, ninguno me habló. Entonces lo que me generó fue placer, como te dije, es efímero, cortito, y al final sí dije así como, chale, ¿para qué me metiste más? De plan, o sea, Sí. de alguna manera te arrepentiste de... Pues más o menos, o sea, no me dejó nada estar en ese programa, nada. Me dejó las personas que conocí. Tengo 4 amigos y una amiga que sí quiero con todo mi corazón, pero ¿Y fuera todos los de eso, perfiles de ahí que entran son actores, cantantes No. o son de X? pues ustedes hacen un casting. Pero todos con el perfil de que quieren ser artistas, ¿no? Pues sí, más o menos, eso Sí, sí. más o menos, ¿no? Sí. De músico a actor antagonista, vi que estabas ahí de actor antagonista en una toma de que una camioneta y que la persiguiendo, no sé qué. Eso, ¿qué fue ahí? Pues grabamos una serie que iba a salir para Netflix con el hijo de Consuelo Duval y varios productores ahí. Y me escogieron a mí para hacer el papel del malo, por los tatuajes, por la cara acá medio de... Pero al final no jaló, se pelearon con los productores y no salió. Pero sí la grabamos. Está ahí. Sí. ¿Está esperando a ver quién se anima a Ajá, sacarla? sí la grabamos. Yo soy el antagonista, el malo, el mafioso malo soy yo. Me iba a quedar un capítulo, me iban a matar. Y dije, pues bueno. Ajá. Y les gustó. Y me quedé 2, luego les gustó y me quedé los 11 de la temporada. Y no me mataron para la siguiente temporada. Entonces estaba bien emocionado. Pero al final no salió la serie y pues ya, fue una experiencia lindísima porque pues nunca había actuado. Órale, qué cosas, ¿verdad? Está Sí. padre. A mí también me gusta actuar y a mí me gustan, por ejemplo, yo como hacía mucha empatía con todo el equipo que conocí, con tu papá y todo eso, que son buenas personas, somos nobles y así. Pero yo saliendo de la universidad de agarré y me ponía mi playera negra, luego me ponía mis gafas y luego pues algún collar o cadena así, ¿no? Y como que proyectábamos ser como pues, rudos. Pero realmente en el interior pues éramos buena onda, ¿no? Igual mi chamarra de piel, ¿no? Era como, lo siento como una coraza, ¿no? A ti te pasa, tú también eres así como buena onda, llegas a ser tierno, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues a mí lo que me gusta es una frase que me decía mi abuelo y mi papá, que es el vive y deja vivir, ¿no? Trata de llevártela alivianado. Tú no sabes qué proceso esté viviendo el güey de enfrente. Claro. Y las cosas personales no existen. Las personas hacen cosas y nosotros le damos el poder de que nos afecten o no nos afecten. Pero las cosas personales no existen. Entonces toda mi vida estuve muy enojada. Es que me hizo. Y yo era bien, me agarraba madrazo siempre. Ah, ¿sí? Sí. Órale. ¿Y a los cuántos años empezaste a eso? Nada, desde chiquito, güey, estaba loco. Pero entonces siempre decía, es que ese güey me hizo esto, es que ese dijo esto, es que no sé qué. Y luego me di cuenta que cada quien está viviendo un proceso, cada quien está peleando con sus demonios. Cada quien sabe, no, o sea, no sabes cómo le fue en la feria al güey de enfrente. Entonces,
está en ti. La vida muchas veces te da situaciones que tú puedes tomar para ponerte bien y sentirte bien. Y luego nosotros escogemos las que nos ponen mal. Y dices, ¿qué p*** estás? O sea, y entonces yo lo que traté de hacer es ver como una cuestión como más positiva la vida, elegir con quién me junto, no tomarme las cosas personales. Claro. Y vives más tranquilo, te lo O sea, juro. hacer como un escaneo de tu Sí, porque vida. por ejemplo, si eres celoso, si eres rencoroso, si eres enojón, te haces daño a ti. O sea, agarras un cuchillo y dices, y el güey de allá te mienta la madre. Dices, hijo de tú, y tú te acuchillas. Claro. Sí, tú estás viviendo Tú solito. el enojo, ¿no? Si tu exnovia o en una mujer su exnovio ya tiene otra pareja más guapa, más, no sé, en otro escenario, y la ves en la televisión, hija de tú, y tú solito te estás solito acuchillando te la estás panza. El otro ya haciendo está en daño. su vida, en su proceso, y tú estás trayendo, no dicen que la cruz de tu pasado no deja vivir tu presente y pues el futuro totalmente nulo. Entonces agarras tú, hija de su... Entonces yo por eso dije, no, güey. Le digo, estadísticamente hablando, estoy a la mitad de mi vida. Claro. Entonces yo digo, Sí, los 40. le digo, yo lo que tengo que hacer es todo lo que no me sirvió, ¿no? Del Paco del pasado, pues sácalo, güey, no seas pendejo, güey. Si esta es una segunda oportunidad, a darle. ¿Y en qué momento me preocupo si la depresión ya no es normal? Te digo, qué depre que cualquier cosa, que no se cerró una cuenta. Pero ¿en qué momento me preocupo? Yo, Oliver, para saber de que esto ya no es normal. Los indicadores que te dije, cuando comes mucho, comes poco, cuando duermes mucho, duermes poco, cuando dejas de hacer las cosas que más te gustaban, cuando te alejas de las personas que más te quieren, cuando ves todos los días iguales, cuando estás más en las redes sociales que en el celular que en la vida. Sí, con tus responsabilidades diarias. ¿No? Esas cosas son básicas. Estás más aquí que necesitas, no sé, Ajá. lavar los trastes, que aquí arreglar, tender la cama y todo pasa y todo se queda igual todo el día. ¿Crees que los smartphones nos den más depresión y ansiedad? Sí, y eso es comprobado. Comprobado. Porque aparte existe una continua como frustración. Ahí te va. Tú agarras un cuate al azar, a una amiga al azar, y ves su Instagram, ¿no? Y ponle en el search y ves que se queda registrado lo que han buscado. Normalmente en las redes sociales, como es algo totalmente inexistente, ¿no? En las redes sociales la gente busca la vida que no tiene, los cuerpos que no tienen, los lugares que no conocen. Sí, pues es un search. La cuestión material que no tienen, los coches que no tienen. Entonces estás en una continua frustración. Y eso hace que te aleje más de tu yo interior, que te aleje más de la persona que hace, o sea, que tienes que sanar. O sea, entonces, por eso el tema de los celulares, cuando tú tienes que dormir, te dicen que una hora antes no agarres televisión, ni siquiera la televisión. Y si quieres poner la tele, trata de no verla. Como, ¿cómo se dice? Como que esté acompañándote. Sí. Y eso hace que descanses, pero la gente no. La gente ve un celular y así, ve el Facebook y da like y se acuesta. O sea, el último contacto que tiene antes de cerrar los ojos es con algo inexistente. Claro. Tú estás nutriendo el no existe y estás olvidando el sí existe. Entonces, por eso el claro que afectan espantoso. De hecho, ya hay grupos, así como grupos de AA, como de estos grupos de autoayuda, ¿no? Que trabajan con otros. Ya hay grupos de autoayuda de adictos al celular en Estados Unidos. Sí, seguro. ¿Crees en el psicoanálisis? Pues yo creo que sí. Soy muy ignorante en ese tema, pero yo creo que sí. Todas las corrientes psicológicas, yo creo que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí. Lo que me ha servido a mí es, haz lo que sea para sentirte bien y toma lo que te sirva. Solo no juzgues, mantén la oreja abierta y escucha, ¿no? O sea, escucha a ver qué te sirva. Yo conozco gente que en el psicoanálisis les ha ido increíble, que llevan años. Conozco gente que les ha ido pésimo, pero no creo que sea el psicoanálisis como tal, sino el terapeuta. El simple hecho de decir uno que lo que siente y luego entender, era eso. No, así de que, oye, me pasó esto y lo otro y me siento mal. Cuando dices cling. Sí. Ahora no quiere decir que ya te curaste, ¿verdad? No, sino nada más por fue ejemplo, eso. Pero también puede haber terapeuta bueno y terapeuta malo. Y no quiere decir que la corriente sea buena o mala.
Yo creo que todas las corrientes, en mi caso, tienen cosas hermosas y que te alivianan. Sí. El problema es la persona. Es como cuando dicen PRI, PAN, PRD, Morena. Yo te puedo apostar que si te vas a la filosofía o de los partidos políticos, si es izquierda, derecha, yo te puedo apostar que todos tienen cosas buenas. Sí, pues, el problema es tiene que ser genuino. el imbécil que está en nombre de la institución, que es un corrupto, y le den su madre. ¿Y con quién te enojas? Pues con la institución, pero pues no. Sí. Yo creo que han tenido cosas lindas. Entonces yo por eso, cuando conozco gente que tiene malas experiencias con un terapeuta, les digo, busca otro güey. Claro. Busca otro güey. Debe de haber alguno que este es el bueno. Acá en la pandemia estuvimos nosotros 3 meses en el 2020. en 2022 creo ya nos animamos. Sí, porque en 2021 fue así, no hay problema. Bueno, mi esposa sí, y luego yo, y luego ya los dos. Y sí nos ayudó, ¿no sabes? O sea, sí creo en el psicoanálisis. ¿Crees en los antidepresivos? Sí, sí. Claro. Órale. No, y no es de que crean, sino pues sí existen. ¿Me explico? O Porque sea, te digo, es un proceso. Pero ya no, pero nunca los has consumido. Yo no los he consumido porque qué bueno. mi bronca nunca fue. Entonces no podrías contestar la pregunta. No, sí, porque conozco muchísima gente que ha consumido, muchísima. ¿Y les ha ayudado? Sí, claro. ¿Y también les ha perjudicado? Pues hasta donde yo conozco, no. La neta, bueno. no. De hecho, hay muchos antidepresivos, creo que ni siquiera necesitan prescripción médica, no necesitan receta. Yo lo que te digo es que, mira, la bronca de esto es que hay como un prejuicio, hay como un tabú, ¿no? Muy cañón a estos temas. Porque ahorita me dijiste tú, qué bueno que no los has probado. O sea, tú me dijiste qué bueno como si estuvieran mal. Sí, totalmente. Yo lo veo mal y porque neta, hay gente que dice, cuidado con los antidepresivos. Pero ahí te va. Que te causan adicción. Pero ahí te va. Yo tuve una plática con un brother, ¿no? Entonces le dije a mi cuate, a ver, ¿qué es la última cirugía que te hiciste? Dime. Y me dijo mi cuate, me quitaron el apéndice. Órale. Dime, ¿para qué sirve el apéndice? Y me dice mi cuate, sepa la chica. Pues sí. Bueno. ¿Cuántas capas de piel te abrió el doctor? No sé. Dime el proceso exactamente y qué usó. No sé. Pues quién sabe. Dime las especialidades del doctor y dime todas sus escuelas hasta el doctorado. No, pues no sé. ¿Y por qué te dejaste? Claro. ¿Por qué te dejaste? ¿Alguien que no sabes? ¿Que te va a quitar algo que no sabes para qué sirve? Sí. ¿Que no sabes qué proceso va a ser? Por el dolor. Pero te dejaste, ¿no? Y le digo, ¿y entonces por qué eres tan rudo con un psiquiatra? Sí, con todos. Le digo, comes Doritos Flaming Hot, cabrón. O sea, estas cosas te rompen todo. O sea, lo que comes en la fast food, le digo, no sabes lo que te estás metiendo. Le digo, ¿por qué eres tan exigente con un psiquiatra? Dime exactamente cuántos años llevas estudiando medicina, cuál es la sustancia activa de lo que te están recetando y dime... Es como un tabú, yo y creo, dime entonces. qué te pasa en el cuerpo para yo decir, mira, este güey sí sabe de lo que está hablando. Y no tengo ni idea. Entonces, yo creo que debe ser como un tabú. esto te puede salvar la vida. Una medicina te puede salvar la vida. El hablar de la mente, del control, ¿no? De las emociones, más bien de las emociones, porque eres hombre y tú no llores, tú no, o sea, cállate porque no muestres tus sentimientos. Yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, es el control mental. Y lo que yo les digo es, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo meditar, tengo déficit de atención y soy hiperactivo, entonces me cuesta mucho trabajo. Me dicen, si tú meditas, si estás en una cuestión, te metes con un yogi, ¿no? Y le das al yoga cañón, puedes aliviarte. A lo mejor es cierto, y qué envidia, yo nunca he podido, yo no he podido. No digo que no exista, hay gente que sí, tengo amigos yogis y los admiro muchísimo. Yo no he podido. A mí que me cambió la vida, a mí un psiquiatra. Me cambió la vida. Y aparte, el ejercicio, todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Sí. Por eso cuando alguien dice, qué bueno que no te medicas, digo, güey, le digo, yo trato de que la gente no diga esos comentarios porque le puedes salvar la vida a otro que tiene miedo. Y le digo, si tienes una bronca en la muela, ¿con quién vas? Con un dentista. Estómago, gastroenterólogo. Una bronca en los huesos, quiropráctico, ortopedista, no sé. Sí, con los sentimientos. ¿Y por qué si tienes ansiedad, depresión, traumas complejos míos, con quién vas? Pues con un profesional. Sí, con un... El cerebro es un órgano. Psiquiatra. O sea, no entiendo. Es que yo conocí, digo. Y también cuántos políticos hay malos, cuántos publicistas hay malos, deportistas. Eso es el ser humano, no la profesión. No es el poder como tal, es lo que la gente hace con el poder.
No es el dinero, es lo que la gente hace con el dinero. Entonces yo le digo, lo que tienes que hacer es busca uno que te sirva. Y voy a lo mismo que he dicho desde que empezó la plática. ¿Qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? El amor lo cura todo, el buen humor. Por eso las mujeres buscan hombres que las hagan reír. Eso sí, yo siempre he dicho amor a primera risa. Cuando tú te ríes, gesticulas más de 30 músculos en la cara, se oxigena la sangre, hiperventilas y te empiezas a sentir bien porque se empiezan a segregar las sustancias de la felicidad, las que te conté hace ratito, ¿no? Entonces, estar con una buena actitud, claro que sirve. Te lo juro sí, que sirve, ¿no? Porque si tienes un problema muy complicado que no tiene solución, si lo tomas de un lado realista, un poquito optimista, pues es más fácil que la libres. Siempre y cuando te acciones y trates de hacer hasta lo imposible para que ¿cómo se llama? Eso se arregle. Pero yo veo gente que son totalmente negativos, no me solitos, se están acuchillando el estómago todos los días. La soga al cuello, ¿no? La risa alimenta el alma. Sí, pues te lo platiqué ahorita, ¿no? Amor a primera risa. A mí lo que me sirve mucho cuando platico en las escuelas con la gente, platico más con los papás que con los chavos. Pero cuando platico con los chavos me va muy bien, siempre y cuando tengan 20, 21 años. Entre más chavos más chavitos está bien complicado. Y me doy cuenta que siempre cuando platico con la gente, el principal problema es, a mí me dijeron, el principal problema no es lo que sientas o no es lo que pienses, el principal problema es que no lo digas. Órale, sí. Es que la gente se lo guarde. Es ahí donde decimos sí sirve el psicoanálisis. Peor que la explosión es la implosión, porque te carcome por dentro y eso como sale, pues con depresión, ansiedad, adicción, es espantoso, ¿no? Entonces cuando yo platico con la gente en las escuelas, lo que trato de hacer primero es romper la barrera de la vergüenza. ¿Qué es eso? Hablar de mí, cosas vergonzosas, cosas fuertes de mi historia, para que digan más. Y luego contarles cómo salí de eso. Claro. Entonces siempre platico 45 minutos, 1 hora máximo, y luego preguntas y respuestas. Me he echado 3 horas en puras preguntas y respuestas. Sí, porque primero hablo yo y ahí me desnudo. Esto me pasó. Y ahora así le hice. ¿Qué quieren saber? Y todo es siempre todo es desde una experiencia. Claro. ¿No? Fui a dar una plática en la clínica 70 y tantos de Tlalnepantla, 72, no me acuerdo, creo que es, en la Gustavo Vaz, y había como 60 enfermeros y 20 doctores, y eran como 100. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo de cuestiones de doctor y cuestiones clínicas? Pues con doctores va a quedar todo inculto. No, hablé desde mi experiencia. Y no sabes, hasta los doctores me decían, oye, porque, soy como un sobreviviente de estos trastornos, que no he tirado la toalla, claro, que todos los días, desde chiquito, desde que tengo como 6 años. Entonces les digo, güey, llevo 34 años luchando con mi cabeza. ¿Crees que la falta de oportunidades nos lleven a la depresión? Pues es que son muchos factores, porque a lo mejor puede haber una falta de oportunidad, sí, pero a lo mejor emocionalmente traes un desde niño. Claro. Y tú dices, me deprimí porque me corrieron de Sony. Y dices, a ver, güey, capaz que tuviste una infancia espantosa y nunca le has contado a nadie. Claro. Capaz que tu papá abusó de ti, tus amigos, capaz que te daba miedo que tu mamá se muriera, capaz que cachaste un cuerno, no sé, capaz que eres gay y estás casado, o no sé. Cada quien sabrá su batalla, y al final como que el detonador o como la punta del iceberg es que te despidan. Es que te despidan, pero ya que ves el mar, el iceberg está así. Y dices, no, me dio depresión porque choqué mi coche. Y dices, no, sino ve lo que está abajo del mar, ¿no? Yo por eso siempre les digo, infancia igual a destino, como decía Freud. Todo está desde allá. Todo. Seas quien seas. No existe la vida perfecta. No existe la niñez perfecta. No, o sea, no conozco a alguien que diga, mi infancia no es cierto. Yo en el podcast que tengo sufrimos, y cuando platico con gente me dicen, ¿cómo escoges a tus invitados? Le digo, pues todos tenemos un tema de salud mental complicado. Todos. Hay unos como yo, que es más difícil que otros, pero al final es un tema más común de lo que creemos. ¿Crees que la ansiedad es porque uno no encuentra su talento?
O sea, el estar ansioso es porque quieres hacer algo o porque no supiste hacerlo bien. O sea, porque no tienes un talento en específico. No, ahí te va. Yo toco la batería. Y no digo que sea acá el mejor baterista, pero pues es de las mejores cosas que sé hacer. Claro. Y tocando la batería, viviendo de eso, viajando con eso, son de las peores etapas de ansiedad que he tenido en mi vida, ¿no? Cuando pues mínimo estaba haciendo lo que creo que mejor sé hacer. Y el tema es eso, es la cuestión de estar sobrepensando por cuestiones no arregladas. Que eso hacen que estés sobrepensando pura. ¿Me explico? Tema de seguridad. Alguien que tiene ansiedad de ataques de pánico, imagínate para mí lo que es un Vive Latino, Coachella. Todos dicen, qué padre, imagínate un con ansiedad, con ataques de pánico. He dado pláticas hasta para 300 personas. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo eso, pero yo digo, no me va a ganar esto. Claro. No me va a ganar, no me va a ganar. Ahí está el reto y lo hago y hay veces que me subo y me dan ganas de llorar y digo, no me va a ganar y luego ya me aliviano cuando pasa, ¿no? Entonces, es lo que te dije, es un trabajo constante de todos los días, de lo que alimentas, de la gente con la que te juntas, de hacer ejercicio, lo que lees, toda la información que entra por tus ojos. ¿Crees que los encerrones que se dan los nuevos reality show dejen cicatrices de depresión en un futuro o sí, es mera actuación? No. O sea, mi experiencia es claro que te pega de una manera espantosa. Y eso que el tuyo fue a nivel nacional, o sea, en televisión abierta, porque el Acapulco Shore... No, y ahí te va por qué, por qué te pega mucho. Porque no es tanto la realidad, es lo que tú piensas a raíz de la realidad. Entonces, el ser humano tiene 60,000 pensamientos diarios, el 90% son negativos. El 91.4% de lo que la gente piensa no existe y nunca va a pasar. Entonces, ahora imagínate que estás en un lugar donde te exponen a nivel nacional, que millones de te van a ver. Imagínate lo que tu cabeza te va a decir. ¿Me explico? No me imagino. Entonces, por eso, cuando sale, yo conozco a muchos que han estado en programas que salen. Uno de mis mejores amigos me cuenta, es ahorita le va muy bien y hoy le está pasando muy mal. Tiene lana, fama y lo que quieras, pero le está pasando espantoso. ¿Y de depresión o ansiedad? De todo. De todo. De ansiedad, depresión, adicciones. Espantoso el pobre. Entonces cuando hablo con él le digo, es que tuviste una infancia bien complicada y estas sustancias nada más potencializan lo malo. Pues sí, por supuesto. O sea, se te muere tu mamá, te metes cocaína y ya olvidas a tu mamá. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, es bien difícil. Entre más subas, la bajada es más fuerte. Si comentamos que vida igual a lo que pasa desde niño, ¿podremos ser como nuestros papás? O sea, yo lo veo, que tú estás muy orgulloso de tu papá, y yo también me veo y yo estoy muy orgulloso de mi papá. ¿Crees que por no vernos como nuestros papás, estemos de alguna manera ansiosos para poder serlos o deprimidos porque no lo podemos ser? Eso sí puede ser, dependiendo mucho de la educación, y es un tema personal, ¿no? Hay papás muy exigentes y tú cumplir las expectativas de tus papás, ¿no? Mi papá estuvo nominado a los mejores bateristas de México y yo nunca en mi vida llegué a tocar como él, nunca, ni en mi mejor etapa toqué. Él tocaba mucho mejor que yo. Pero te soy sincero, yo siempre quise su reconocimiento, toda mi vida quise, pero él nunca me enseñó a tocar, nunca, ni siquiera me dijo se agarran así. Y yo estuve muy frustrado, güey, de decir, si él es baterista, tocó en el Festival Avándaro, la banda más importante, Tinta Blanca, cuando el tri era Three Souls in My Mind, la banda más importante de Avándaro era mi papá. Y dije, y él nunca me enseñó a tocar, sentía horrible, güey, decía, ¿cómo, güey? O sea, capaz que soy baterista por él, ¿no? Y siempre quise cumplir sus expectativas, pero es un tema personal que a lo mejor ahorita que lo tocas, nunca lo había pensado así, la neta, pero sí te puede generar una ansiedad, una depresión, y más como ya no está, es como el chale. O sea, ya ahora todo lo nuevo que llegue a venir, los triunfos, pues no va a haber alguien que me esté viendo, ¿no? Del lado de... Mira, por ejemplo, yo con mi hijo le digo, me dice, quiero hacer un podcast, ¿por qué no sabe hablar todavía bien? Quiero podcast. Y le digo, entonces, ¿de qué vas a hablar, mijo? A veces va, si va, así, medio balbucea, o sea,
acaba de cumplir 5 años. Sí sabe hablar ya más o menos bien. Pero luego como que le digo, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Entonces a mí, yo digo, ¿cómo le enseño a hacer un podcast? ¿No? A mí, de hecho, a mí fue de esto, pues fue unas preguntas y cuando llegaste me dijiste, te recomiendo que hagas esto y lo otro. O sea, yo también voy buscando el hilo negro. ¿Me entiendes? Que no lo voy a encontrar, solamente voy a hacer un podcast y va a haber gente que le guste o no. Pero, por ejemplo, mi hijo me dijo, yo quiero hacer un podcast. Entonces digo, mijito, entonces ponte a pensar en un tema. Ya cuando sepas hablar, te siento ahí, platicamos de algo y hacemos nuestro podcast. Pero, por ejemplo, yo lo veo así como de, ¿por qué quiero hacer un podcast? Le enseñaré, querré que sea el productor igual que yo, ¿no? Entonces, ya sabes, o sea, yo lo veo de ese lado. Por ejemplo, mi papá, que era militar, él nunca me dijo, sé militar, ¿no? Me dijo, tú, Oli, lo que quieras hacer, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que sí me dijo, que sí se quedó preocupado él, es que yo tuviera una estabilidad. Esto de ser empresario no es estable. Es como las personas que rentan bienes raíces. Al último que le rentan es al empresario. Le rentan a gente que está de fijo trabajando en una empresa, que tiene un salario mensual, ¿no? Falta de fe igual a depresión. No sé, mira, yo nunca he sido, como te dije, yo no soy religioso, soy espiritual. Lo que sí creo, con mi opinión personal, es que entre más te alejes a la cuestión espiritual, es más probable que te sientas de la chingada, ¿no? Dicen que la cuestión material no está mal, siempre y cuando la espiritual vaya primero, ¿no? O sea, si te quieres comprar un Ferrari y te alcanza, va, de toda manera. Pero muchas veces la gente tapa estos temas emocionales con cosas materiales, ¿no? Y ya que tienen el coche dicen, no, ¿Cómo te das cuenta? dices, me sigo sintiendo de la ¿no? Sí. Y ya tengo otro coche y me sigo sintiendo de la porque no están nutriendo el lado espiritual, ¿no? Que es conexión contigo, con tu yo interior, con tu poder superior, el nombre que quieras. No tiene que ser Jesucristo, Buda. Si crees en eso, la cosa es que creas que hay algo mayor a ti, que te puedas tomar de la mano y decir, aliviáname. No porque te eche un superpoder y te dé dinero, yo no creo en esas cosas, ¿no? Sino sepas que estás aquí por algo, por algún poder te trajo aquí. Y yo le agradezco todos los días. Gracias. Pero todo lo que pasa aquí es consecuencia de la vida misma. Este libre albedrío, saber lo que está bien y lo que está mal. Pero yo creo que entre más alejado estés hacia algo espiritual, yo creo que sí puedes entrar en una cuestión de... Se pueden agravar estos temas. Porque imagínate la soledad, decir estoy aquí solito. Como el que pierde el piso, ¿no? También, o sea, yo veo que luego te sientes, ¿no? Pero siempre es bueno estar adentro, y estar adentro de ti es sentir la inmensidad, ¿no? Porque si cierras los ojos sientes una inmensidad, Sí. y el recibir esa inmensidad de un Dios supremo, de alguien superior, te hace, pues, entender mejor a lo terrenal. Dicen que cuando tú ves para afuera, sueñas, pero cuando ves para adentro, despiertas. Órale. Que luego es doloroso, porque ves, o sea... Ves lo que realmente eres, Sí, ¿no? sí, está. Que un ser humano esté totalmente conforme consigo mismo es muy difícil. Muy difícil. Yo tengo un cuate que me dijo, ¿conoces una persona 100% funcional? Conforme 100% consigo mismo. Ajá, O sea, es dice. imposible, ¿no? Y yo dije, sí. ¿Quién? Mi abuelo. Entonces, ¿crees conocer a una persona 100% funcional? Sí, mi abuelo. Y me dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Que no lo conoce. Y dije, sí, es cierto. Pues es que no, pues como ser perfecto. No, pues la cabeza de cada quien es un mundo. Pero sí puede ser feliz, ¿no? Sí, claro, yo soy feliz. Tengo unos bajones espantosos, pero son Y más sin embargo, eres son feliz. más los buenos. Pues son malos. Y trato día a día que estos bajones no duren tanto. Y trato que las subidas duren más, ¿no? ¿Cómo podrías dar unos buenos deseos, o sea, a la gente que se cuestiona de si está deprimido o no, o si está ansioso, cómo relajarse, como alguna palmadita en la espalda? Lo que pasa es que yo no
por ejemplo, yo no soy de esa idea de mandarle buena vibra a la gente. Bueno, no, yo les digo, aplíquense. ¿Qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Lo que pasa aquí es consecuencia de la vida misma. No quieres que te dé ansiedad, haz ejercicio, no estés en relaciones tóxicas, no comas azúcar, cafeína, teína, taurina, come busca alimentos ricos en serotonina como el triptófano. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿No? Solo no te vas a alivianar. O sea, no. Y te lo está diciendo un que sufre de esto todos los días. Hay una frase que uso mucho en las pláticas que es: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. No se puede llevar solo este problema. No existe. Muchos es yo solo, y respiro y no me aguanto. Y ahí van viviendo como zombies. Es su diario morir, no su diario vivir. Entonces yo por eso les digo, no se puede. Y cuando fuiste al psiquiatra, él te ayudó, aparte de que te dio un apoyo y se encontraron ahí, que él también sufre lo mismo, tú te alivianaste por la aceptación. Me dijo, ¿qué tienes? Tal. Le puso nombre, yo lo acepté, ese es el proceso. Yo primero acepté que tenía un problema. Llegué, me medicó, me dijo, esto te va a hacer sentir bien. En el momento que me empecé a medio sentir bien, ya la tensión ya estaba un poquito más abierta. En un principio me voy a morir. ¿Cómo puedo tomar terapia si estoy que me lleva? Por eso primero atacó el síntoma. Entonces me aliviané tantito. Luego, no comas esto, come esto. No comas esto, se metió con la dieta. No, también. pues el azúcar es 5 veces más adictivo que la cocaína. El café, la cafeína, la taurina, lo que hacen es que te agitan. Si tú estás agitado con ansiedad, ¿ves las el Red Bull, Monster, no, te matan esas cosas. Pues está fuertísimo eso, va. Entonces él me dijo, enfócate en la alimentación, las personas, la música que escuchas, la gente que ves, los lugares que visitas. Es que en este lugar mataron a mi familia y voy todos los martes, aquí vas. O sea. Pero por ejemplo, luego yo escucho música así como medio melancólica y me hace como estar adentro y sentir y después salgo. ¿No te pasa eso? Sí me pasa, pero... Y no digo que esté mal la música, es a lo que te lleva la música. Por poner un ejemplo, en mi época, que yo estaba en el fondo de alcohol y bien feo y triste, todo mal, escuchaba cierta música, ¿no? Y música triste, güey, depresiva. Y a la fecha, cuando las escucho, pues, ¿qué crees que siento? ¿Te recuerda Pues eso? obviamente. Qué fuerte, sí. Entonces, y yo espero que... A un lado. Digo, güey, ya entendí. aliviánate, güey. O sea, eso que te anclaba... Quítalo. Si tienes broncas de azúcar y eres diabético, pues ¿para qué te metes al globo? Pero no voy a comer azúcar. ¿Y qué te metes al globo? Es como también dejar amistades que no te dejan nada bueno, ¿no? Yo no sabes, olí toda la gente que he bloqueado en mi vida. Bueno. Y familiares de sangre. Pero lo que pasa aquí es consecuencia de la vida. Sí, todo lo ves más científico. Ajá. Pero sí creo en Dios, creo en los fantasmas, creo en las hadas, creo en los duendes, Órale. Creo en la energía, o sea, sí creo en algo paranormal, por llamarle así. No que es escéptico, ¿no? ¿Cómo crees? Sí creo en algo. Como que le da carnita, ¿no? Pero, a la vida, ¿no?